Estamos conversando con Hugo Roa y te dejaba un comentario con respecto al tema del bloqueo y esta proliferación de bodegones por todas partes, chicos. ¿Cómo se explica eso? Y la mayoría de esos productos son productos norteamericanos. No, bueno, fíjate, esas son acciones que el presidente inclusive ha dicho bienvenido que el capital privado esté apostando y esté colocando negocios, etcétera. Pero nosotros como Estado, tú sabes muy bien que no se puede generar una operación de parte del Banco Central venezolano, de las instituciones del Estado venezolano, para hacer compras no solo en Estados Unidos, sino en ninguna parte del mundo. Inclusive el patrón del dólar, cuando lo utilizamos, lo que se conoce como el SWIFT, que es lo que te permite dar la especie de intermediación para poder realizar la operación, no la tenemos, estamos bloqueados. En fin, negar el bloqueo ante esta realidad. Bueno, sí, se han proliferado los bodegones, que por cierto, si nosotros tuviéramos una asamblea que estuviera preocupada por los intereses del Estado venezolano, los intereses de los ciudadanos, nosotros hoy deberíamos estar legislando sobre ciertas materias. Si bien es cierto, el uso del dólar no es negado, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con las providencias? Hay una serie de elementos allí que debería estar legislándose sobre eso. Sin embargo, pareciera que el propio gobierno permite que esto ocurra como una manera de que se muestre que hay una recuperación económica. Es decir, no, nosotros estamos, el presidente está claro y el Estado venezolano está claro que nosotros tenemos que facilitar en estos momentos todos los mecanismos para abastecer el mercado venezolano, para abastecer la demanda de bienes y servicios que hoy requiere el país. Y, como te decía, a pesar de todo el esquema, Vladimir, nosotros no solamente estamos, el gobierno venezolano no solamente está resistiendo, sino que está en una fase de ofensiva. Se está recuperando los niveles de producción que han decaído, por supuesto. Por supuesto, cuando tú tienes un bloqueo brutal como el que tenemos, un bloqueo financiero, un bloqueo en todas las navieras, bloqueo en los distintos ámbitos para poder proveer de bienes y servicios a la población, por supuesto que hubo una caída y esa caída ya tocó fondo y el país está ahora hacia adelante, estamos avanzando y eso es lo importante. Pero fíjate, en la campaña electoral del año pasado, el año 2018, Henry Falcón propuso la dolarización como fórmula económica para resolver los problemas del país, como medida, ¿no? El candidato Maduro en ese momento, el candidato Nicolás Maduro, rechazó esa propuesta. Ahora el presidente Maduro dice, no veo nada malo en eso que llaman dolarización. Entonces, el presidente lo que no ve malo es que el capital privado, y él lo dijo, si tú ves la entrevista, lo que no ve mal es que el capital privado traiga dinero, traiga esos dólares, realice esas operaciones en dólares, pero nosotros no vamos a renunciar a la soberanía y a lo que establece la Constitución con unas monedas propias. Nosotros tenemos el bolívar, el presidente pero está muy deteriorado. La gente quiere refugiarse en el dólar. Precisamente, claro, porque yo creo que la dolarización de hecho es porque la gente sabe que el bolívar ha perdido totalmente su valor. No lo hemos negado, fue un esquema. Recuerda que fue una guerra contra la economía venezolana. O sea, la recuperación de la guerra, eso no es de un día para otro. Fue una manera de minar el bolívar, destruirlo, hasta, bueno, crear las condiciones que obligó y que llevó a que el presidente, de una forma maestra, planteara una moneda que poco a poco ha ido tomando fuerza, como fue la creación del petro, y que hoy cada vez más se está trabajando en la construcción de su ecosistema, tanto a nivel interno como a nivel externo. Nosotros insistimos, no vamos a negar que hay una realidad. Sería absurdo negar que en estos momentos se realiza un nivel de operaciones muy importantes en Venezuela en dólares. Sin embargo, el Estado venezolano no renuncia a seguir fortaleciendo y seguir utilizando el subsidio directo, por lo menos a través del carnet de la patria, se le depositan bolívares para de alguna manera realizar un subsidio directo sobre el pueblo venezolano. Pero todos sabemos que eso no es para salir de la pobreza, no es para impulsar la economía, claro, pero, son, digamos, paños calientes, ¿no? Pero que estás en fuego cruzado. Nosotros en estos momentos, Vladimir, por eso es que no podemos analizar solamente los números fríos a nivel macroeconómico. Nosotros tenemos que entender que estamos en una condición de fuego cruzado. Nosotros, para poder colocar un barril de crudo, para poder nosotros lograr que un buque venga a buscar nuestro petróleo, es toda una operación logística que incrementa los costos inclusive hasta en un 40%. Es decir, la merma y el impacto sobre el precio del crudo venezolano, tendríamos que ver cuánto eso ha impactado. Y eso va desde el precio del crudo hasta la cotidianidad del día a día del venezolano. Eso tenemos que tenerlo claro. Ya tú no puedes analizar la economía venezolana sin evaluar cómo el bloqueo en estos últimos años ha dañado tanto su estructura interna como su estructura financiera. Me gustaría tocar otros temas también, Hugo, porque tú estás en la Asamblea y fíjate, se ha planteado, en el caso del Estado Zulia, y ayer lo conversaba con
con Kiko, lo hablábamos dentro y fuera del programa. Fíjate, el tema de una ley, proyecto de ley, para atacar la situación del sector eléctrico, un convenio de cooperación con la CAF, con la Corporación Andina de Fomento, que eso está discutiéndose, se ha venido planteando la posible discusión de ese proyecto de ley en la Asamblea Nacional, y me gustaría saber cuál es la posición del PSUV en torno a este tema, porque en la oposición hay distintas voces. Por un lado, los diputados del Zulia quieren que eso se apruebe, y los diputados de los estados donde hay severa crisis eléctrica quieren que eso se apruebe, pero también hay quienes parten del criterio de que una ley de esa naturaleza, una cooperación de esa naturaleza, le daría oxígeno al gobierno. ¿Cuál es la postura del PSUV frente a esto? Fíjate, Vladimir, si tú analizas lo que acabas de decir y el análisis muy bien que haces de las dos posturas, evidentemente nosotros estamos totalmente de acuerdo en la posibilidad de que cualquier dinero, ingreso que pueda obtenerse, o cualquier préstamo que pueda obtenerse para paliar la crisis eléctrica, en especial en el estado Zulia y en esos estados donde más, en Nueva Esparta, Táchira, Mérida, Trujillo, donde ha impactado más, por supuesto que es importante. Y ahí es donde yo digo que la oposición, hay un sector de la oposición que yo creo ya empieza a deslindarse un sector para por lo menos apostar los intereses nacionales. Y hay otro sector que coloca otros intereses por encima. ¿Pero por qué lo hace, Vladimir? Porque sus familias no viven aquí, sus familias están fuera, porque sus intereses son otros, son totalmente personas que aprovechan esas posiciones para implosionar y colocarse como serviles de un proyecto hegemónico que liderizan los Estados Unidos en América Latina en buscar retomar espacios que Venezuela no ha permitido, ni va a permitir que se logre romper todos los logros que nosotros tuvimos en Venezuela. Pero en ese caso, el estado actual de ese proyecto entiendo que no ha ido ni siquiera como punto de agenda. No Hoy supuestamente se plantearía en la Asamblea Nacional. Tenemos información que se iba a negar, y ahí es donde tú dices, bueno, pero aquellos que estaban apostando y que están preocupados por sus ciudadanos, ¿cómo lo van a ver si ellos niegan el proyecto? Eso va a ser un debate interesante. Ahora, ese es un dinero que no lo manejaría el gobierno, sino que sería controlado por la CAF. Por la CAF, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Admiten que se hagan proyectos de esa naturaleza que no pasen por la mano que los proyectos del Ejecutivo Nacional. Claro, pero Corpoelec sería, en este caso, son sus técnicos, son sus evaluadores, son sus ingenieros los que conocen la realidad, dónde están las fallas, qué es lo que hay que tomar, qué es lo que hay que hacer. Es decir, es una cooperación que trasciende lo político, es lo que yo digo. Tú no puedes destruir tu casa, tú no puedes acabar con todo simplemente porque estás colocando en juego tu posición, en este caso mercenaria, contra el Estado venezolano. Fíjate, pero en ese caso, claro, Corpoelec ha tenido todos estos años, se han hecho inversiones y no se ha resuelto totalmente el problema eléctrico. Tú que eres de uno de los estados donde el problema eléctrico es crítico, como el estado de Trujillo, ¿a qué obedece? No, mira, ¿También al bloqueo? No, nosotros cuando comenzó todo el sistema, primero no podemos negar el sabotaje evidente que hubo contra todo el GURI, contra toda la plataforma eléctrica venezolana. Eso sería irresponsable de nuestra parte decir no ocurrió un sabotaje, sí lo ocurrió. Y segundo, la desinversión que vino, la inversión que se dio, evidentemente te obligaba. Por ejemplo, cuando tú le decías a Siemens que te hiciera un transformador, porque hay que decir, nuestra tecnología en esa área es netamente importada, que te hiciese un transformador de alta gama, una vez que está sancionado, porque recuerda que esto no comenzó ahorita, nosotros tenemos una sanción cuando fuimos declarados como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos, automáticamente los mercados y las empresas como Siemens, las empresas francesas que hacen todo lo que tiene que ver con el tema eléctrico, automáticamente no querían hacer nada con nosotros. Y por supuesto los transformadores necesitan ser renovados, los cables necesitan ser sustituidos cada cierto periodo, y todo esto, por supuesto, que terminó degenerando en una crisis que de forma muy audaz el pueblo venezolano lo entendió, de forma muy audaz el presidente salió adelante, y que hoy, entendiendo que nada más la crisis eléctrica no iba a afectar a los chavistas, pensamos que hay una oposición, y te digo, ahorita en la sesión, ojalá no esté equivocado, pero estoy seguro que van a votar en contra del proyecto. Bueno, vamos a tratar de averiguar qué está pasando en la Asamblea Nacional, pero al regreso, bueno, me gustaría también conversar sobre otros puntos, por ejemplo, la elección del Consejo Nacional Electoral en el seno de la Asamblea Nacional, ¿cómo marcha eso? Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Hugbel Roa, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hugbel Roa a la 1.